Terrorismo, perdonar por avanzar, porque tenemos un nuevo asesinato, una nueva masacre de, en este caso, 28 cristianos. Según las últimas informaciones, ahí tenemos las imágenes, han sido asesinados en Libia, la mitad de un disparo en el desierto y la otra mitad degollados a orillas del mar, y ha reaparecido ese yihadista británico conocido como John en este vídeo que están viendo ustedes, terrorífico. En esa grabación se acusa a los cristianos de ser cruzados cuyo objetivo es matar musulmanes. Les recuerdo que Libia es un país de 6 millones de habitantes con una población de 2 millones de cristianos, y que se sepa, hasta la fecha 48 cristianos han sido asesinados por el Estado Islámico desde que se asentaron en Libia. Precisamente el Padre Justo conoce muy bien y desde dentro, y comentaba que cuando se acabara con Gaddafi iba a pasar esto. Padre Justo, yo le pregunto, estos asesinatos de cristianos, este avance del Estado Islámico en lugares como Libia, ¿se le puede poner coto? ¿Se puede luchar contra eso? ¿Cómo se lucha contra eso? Bueno, la gestación del Estado Islámico ha durado desde el año 2006 y salió el día 29 de junio del 2014 de forma oficial con un señor llamado Abu Bakr al-Baghdadi, que se autodenomina Califa Ibrahim. Eso en primer lugar. En tercer lugar, en segundo lugar, el Estado Islámico ha tratado de construir alianzas y pactos, que es algo mucho que es parte de la tradición de los movimientos yihadistas, hacer pactos con el hermano mayor, y los ha hecho en Libia, los ha hecho en Nigeria, los ha hecho en Somalia. El último que hemos tenido noticia fue el sábado, cuando el Estado Islámico ha dicho que son ellos los responsables del atentado en la ciudad de Jalalabad, en la frontera con Pakistán, en Afganistán, donde han muerto 34 personas y hubo más de 100 heridos. Y lo ha hecho también con una triple vertiente. En primer lugar, crear una situación de miedo, de pánico en el mundo. Y esto lo ha aprendido de Al-Qaeda. Cuando uno crea una situación de pánico, entonces la gente tiene miedo. Y la gente no está en sus cabales, puede cometer errores. En segundo lugar, el Estado Islámico se propone limpiar, esas son sus palabras, limpiar y purificar, también otro de los términos que utilizan, el Oriente Medio de todo rastro de comunidades judías y de comunidades cristianas. Comenzaron con las comunidades de minorías yazidíes. Sí. Y ese es otro de los objetivos. Y en tercer lugar, construir un Estado Islámico, precisamente teniendo una red de comunicaciones en todo el mundo. Quizás hemos olvidado que el Estado Islámico proclama sus deseos, sus objetivos, su finalidad en 76 lenguas del mundo. Quizás nos hemos olvidado de ese gran potencial que tienen los medios de comunicación e Internet para hacer extender los objetivos. Y en este último vídeo de 29 minutos, que apareció precisamente ayer domingo, dicen que la mitad de los cristianos etíopes, pues los han degollado en las costas y los otros en el desierto. Pero lo interesante es que uno se pregunta cómo ha conseguido este señor John, de un barrio de Londres, que es el degollador por excelencia, conseguir ser protagonista precisamente de ese degollamiento en tierras de Libia. Los observadores tendrán la respuesta dentro de unas horas para saber si el vídeo es auténtico o no es auténtico. No lo sabemos. Pero lo interesante o lo dramático y trágico es que sencillamente las comunidades cristianas es el grupo humano más perseguido en el mundo. Se calcula algo así como 300 millones de cristianos están perseguidos en el mundo. A mí me extraña y me escandaliza la indiferencia de los países y de los estados del mundo. En la persecución contra los cristianos. En la persecución contra los cristianos no se dice nada, a pesar de que la libertad de culto es un derecho humano. En la Declaración de los Derechos Humanos del 48, artículo 18, es ahí donde vemos la libertad de culto. Yo no he encontrado en mi vida, no he encontrado un budista, un musulmán, un hindú, un chino, un ruso, un árabe, un saudí, un libio, un egipcio, un español, un francés, un sueco, un sudamericano, un argentino, un venezolano. No he encontrado un sudafricano, un ruandés, un tanzanés, que no quiera ser feliz y tener libertad para practicar su religión como le da la realísima gana. Esto yo no lo he encontrado.
Entonces me causa auténtico escándalo la indiferencia de los estados por miedo. Por miedo a decir por miedo, o sea, no por miedo. Ese paso al frente para condenar la persecución de los cristianos. Por miedo. Es literalmente miedo. Además, en vez de condenar, lo que hay que decir, vamos a dejar la condenación. Lo que yo digo, mire usted, en el país A, en el país B, pues queremos que ustedes, gobiernos y estados, defiendan y den espacio a la libertad cristiana y a la libertad de los cristianos. Yo no pido otra cosa. Yo no condeno lo que usted ha hecho en el pasado, pero yo no quiero sencillamente que los cristianos que son ciudadanos de este o de aquel país no tengan la libertad que sus ciudadanos tienen en mi propio país. Ahí lo tienen. Si es que yo creo que antes... Silencio por miedo, esa es la clave. Yo creo que tenemos un problema gordísimo y es la valoración en todos los países de qué obtengo a corto plazo en la política, qué no estoy dispuesto a sacrificar porque no estoy dispuesto a hacer políticas a largo plazo. Habéis dado distintas soluciones, pero yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo. O sea, son distintas manifestaciones de lo mismo. No estamos dispuestos a hacer un sacrificio de acogimiento, no estamos dispuestos a hacer un sacrificio de envío de gente. Cuidado, yo estoy convencido de que ese no estamos dispuestos a hacer un sacrificio no es tanto de la población como de los políticos. Yo estoy convencido de que sí. ¿De la población? Yo estoy convencido de que la población tiene claramente más facilidad para estar dispuesto a sacrificarse por una cuestión de estos, que el político que va a evaluar, y no hablo de España, hablo de todos, está pensando en si va a ser evaluado porque le van a volver 20 cadáveres o por qué le va a pasar con no sé quién, si va a tener un brote de racismo, si no sé qué, va a ser evaluado en los próximos 6 meses, 1 año, 2 años, en las próximas elecciones. O empezamos a trazar políticas a largo plazo y es el origen de todo esto. Y son políticas, lo estabais comentando, y antes yo lo comentaba justo antes de entrar en el plató, tienes que intentar desarrollar una estructura de defensa de derechos humanos en cada uno de estos países. Y eso exige políticas a muy largo plazo. Cierto, pero es que cuanto más tardes en empezarla, no serán a largo plazo, serán eternas y nunca jamás terminarán. Esto es genial, o sea, todo este argumento de es a largo plazo es maravilloso. Precisamente porque es a largo plazo es porque tienes que empezar cuanto antes. No puedes seguir demorando esta historia. Pues, Carlos, yo creo que hay que alternar políticas a largo plazo con políticas de choque. Porque, mira, sumando las dos imágenes que hemos visto, por un lado, la tragedia de este fin de semana en el Mediterráneo, más los nuevos degollamientos de ISIS, bueno, parece que la inmigración religiosa se va a disparar en los próximos años. La gente no solo va a huir del hambre, no solo va a huir de la tiranía política, va a huir de las persecuciones religiosas. Y a mí, mira, hay una palabra que a mí me pone los pelos de punta, que es la palabra solidaridad, porque la solidaridad parece un sentimiento optativo. O sea, yo me puedo permitir ser solidario o no. Es como uno gradúa pues, su grado de bondad, de enrollamiento. Bueno, yo creo que a mí me gusta más la caridad, porque creo que la caridad no es opinable. Creo que la caridad es un sentimiento que sale de dentro y que no lo puedes refrenar. Y que en todo caso es que estamos todos con el agua hasta el cuello. Es que esto es como el poema de Bertolt Brecht. Por no ver que están matando a los cristianos en Libia, nos vamos a encontrar con el degollamiento aquí, a las puertas, en Boadilla, en Madrid. Y entonces esto es muy urgente y creo que ya no es cuestión de ser más o menos bueno, sino de ser más o menos realista, como decía Chencho. O sea, es que no tenemos la opción de esconder la cabeza bajo la arena. Creo que no existe. Dejadme despedir ya al padre Justo, gracias por haber estado con nosotros. ¿Alguna conclusión? Fíjese, acaba de inaugurarse esa plenaria de la Conferencia Episcopal y ha dicho Monseñor Blázquez, somos una sociedad que ha olvidado la experiencia de sufrir y llorar, como dice el Papa Francisco, y no podemos permanecer indiferentes ante el drama de la inmigración. ¿Puedo decir una última palabra? El 28 de enero de este año, el Papa Francisco, mirándome a los ojos, me dijo las siguientes palabras. Continúa con el trabajo que estás haciendo, que lo he hecho durante muchísimos años, de ese entendimiento, con un mundo que es muy diverso, que es el mundo islámico y el mundo árabe y el mundo del Islam. Sin duda, pues desde aquí, más modestamente, desde lo mismo, a ver, le aliento a que siga con su trabajo, pero creo que es muy difícil y muy peliagudo. Una encomiable dosis de realismo y otra encomiable dosis de idealismo. No, y una experiencia vital, una experiencia brutal, una trayectoria y conoce el tema como pocos, sí. Pero su realismo está mezclado con bastante idealismo. Pero gracias a personas así se cambia el mundo. Mira Luther King. Le acabo de decir que siga con su labor. Venga, padre Muchas Justo, gracias. bienvenido y gracias de nuevo por haber estado con nosotros.